En el invierno de 1884, cuando la Sierra de San Juan parecía querer borrarse a sí misma bajo capas interminables de nieve, había un hombre que seguía viviendo donde el mundo ya no miraba. Más allá del último camino de carretas, donde la madera de los pinos cedía ante la piedra desnuda y el viento aprendía a afilarse, se alzaba una cabaña baja y oscura que pocos recordaban. No estaba abandonada. Simplemente había sido olvidada. La nieve se acumulaba contra sus paredes como si contuviera la respiración. El techo, hundido por inviernos sin testigos, crujía bajo el peso del hielo. El humo solo salía de la chimenea cuando el frío hacía imposible resistirse. Allí vivía Samuel Rivas. En el pueblo del valle, cuando alguien pronunciaba su nombre, lo hacía sin curiosidad ni desprecio. Solo con distancia. Decían que había sido explorador de caballería, que conocía rutas donde otros veían muerte, que había regresado de la guerra entero por fuera y vacío por dentro. Decían que subió a la montaña y nunca volvió del todo. No había reproche en esas palabras, tampoco compasión. Samuel Rivas era un asunto cerrado. Él había elegido la montaña porque no pedía explicaciones. No preguntaba de dónde venía ni qué había dejado atrás. Solo exigía resistencia. Cada día comenzaba antes de que la luz tocara las cumbres. Samuel se levantaba cuando el frío aún mordía con intención, partía leña hasta que los hombros ardían, revisaba las trampas con la eficiencia de quien no desperdicia movimientos y comía lo que la estación permitía. No llevaba cuenta del tiempo. No marcaba fechas. El paso de los días se medía por las nevadas y los deshielos, no por calendarios. No hablaba con nadie porque no había nadie con quien hablar. Y esa soledad no le pesaba. No era abandono. Era contención. En el silencio, los recuerdos se quedaban donde él los dejaba. No había órdenes gritadas. No había disparos repentinos. No había rostros de hombres que habían confiado en él para volver a casa y no lo habían logrado. Allí arriba, el silencio no estaba vacío. Era misericordioso. Aquella mañana, antes de que cayera el primer copo, Samuel sintió el cambio en el aire. El cielo se había vuelto pesado, bajo, sin color. Nubes espesas se aferraban a las cumbres como un presagio. Era clima de tormenta. Del tipo que cerraba puertas y borraba huellas. Estaba de pie frente al corral, una mano apoyada en la madera áspera, escuchando. Al principio solo estaba el viento. Luego algo más. Un sonido irregular, forzado, casi tragado por las ráfagas que empezaban a levantarse. Samuel frunció el ceño y dirigió la mirada hacia los árboles justo cuando la nieve comenzó a caer. La tormenta llegó sin anuncio. La nieve se lanzó de lado, en cortinas blancas duras, empujada por un viento que se colaba entre los troncos como si tuviera vida propia. En cuestión de minutos, el mundo más allá de la cabaña se volvió movimiento y sombra. Samuel se ajustó el abrigo y avanzó hacia el corral, siguiendo aquel sonido que ya no podía ignorar. Entonces los vio. 2 caballos estaban apenas dentro del portón abierto, medio enterrados en la nieve. Mustangs salvajes. Sus cuerpos eran líneas de hueso y ángulos bajo mantos de hielo y pelo enmarañado. La mayor, una yegua bayo oscuro, permanecía rígida, exhausta, con la cabeza baja y las fosas nasales abiertas en una lucha silenciosa por seguir en pie. A su lado, el más joven había caído de rodillas. Su respiración era agitada y un hilo oscuro manchaba la nieve a lo largo de su costado. No huyeron al verlo. No retrocedieron. Habían llegado buscando refugio. Samuel se detuvo en seco. El corazón le golpeó más fuerte que el viento. El instinto, grabado en él por años de supervivencia, le gritó que cerrara el portón, que retrocediera, que no se hiciera visible. Los problemas solo subían a la montaña cuando pensaban bajar de nuevo con algo. El potro emitió un sonido bajo, roto. No era desafío. No era miedo. Era necesidad. Samuel maldijo en voz baja y se movió antes de que el pensamiento terminara de formarse. Cerró el portón contra la tormenta y cruzó la distancia en largas zancadas. La yegua se estremeció, pero no huyó.
Una confianza frágil, apenas sostenida, se mantuvo. Trabajó rápido. Sacó mantas del cobertizo y las presionó contra la herida sangrante. Sus dedos, entumecidos al principio, comenzaron a arder cuando la sangre volvió a circular. Vendó con firmeza, con cuidado, hablando sin darse cuenta. Su voz era baja, constante, como lo había sido con hombres que no podían permitirse mostrar miedo. Tranquilo. Ya está. Te tengo. El potro lo observó con ojos oscuros y atentos pese al agotamiento. Para cuando terminó, la nieve ya había borrado cualquier rastro de cómo habían llegado. La tormenta había sellado la decisión por él. Los condujo al refugio junto a la cabaña, llenó el pesebre con heno reservado para su propia mula. Los caballos comieron despacio al principio, luego con desesperación. Esa noche, Samuel no durmió. Se sentó contra la pared del establo, el rifle apoyado en las rodillas, revisando la herida a la luz del fuego mientras la ventisca golpeaba sin descanso. Montó guardia como antes, para otros que no podían hacerlo solos. Al amanecer, ambos seguían respirando. Samuel los miró bajo la luz gris del nuevo día y entendió algo con una certeza silenciosa. Al abrir el portón, había vuelto a entrar en el mundo. La tormenta no se fue rápido. Se asentó en la montaña como algo decidido a ser soportado, no superado. La nieve se acumuló contra la cabaña y enterró los rieles inferiores del corral hasta que parecía hundirse en la tierra, como si el lugar intentara reclamar lo que Samuel había protegido. Dentro del refugio, el trabajo lo ocupó todo. Hervía agua en la estufa de hierro, limpiaba la herida 2 veces al día, aflojando las vendas con cuidado para no arrancar la carne que comenzaba a cerrarse con obstinación. El corte era profundo y tosco, hecho con una hoja que no había tenido intención de dejar vivir al animal. Samuel hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz no temblaba. La yegua vigilaba cada movimiento desde la entrada del refugio. Cuando él se acercaba, no huía. Había aprendido su ritmo. Y él, el de ella. Por las noches, sentado en silencio, los recuerdos se acercaban un poco más. El peso de la responsabilidad. El instante antes de una orden. La comprensión muda de que un error significaba muerte para otros. No había notado cuánto extrañaba esa claridad. Ese propósito limpio comparado con la forma difusa de simplemente sobrevivir. En el tercer anochecer, el potro intentó ponerse de pie. Las patas le temblaron, cedieron, y volvió a caer. Pero el esfuerzo fue suficiente. A Samuel se le escapó una risa breve, áspera, viva. Eso es. Ya casi. Cuando finalmente salió al amanecer y aspiró el aire que quemaba los pulmones, la montaña seguía cerrada a su alrededor. Pero ya no estaba solo dentro de ella. Los días siguientes se estrecharon alrededor de la cabaña como un puño cerrado. El trabajo no dio tregua. Samuel atendía la herida del potro con la paciencia de quien entiende que apresurarse puede matar. Hervía agua hasta que el metal cantaba, limpiaba la carne con manos firmes y volvía a vendar con cuidado, aflojando lo justo para no arrancar lo que el cuerpo del animal luchaba por recuperar. El potro resistía. Cada respiración era una decisión. Cada latido, una negativa a rendirse. La yegua no se apartaba del refugio. Observaba en silencio, los músculos tensos, los ojos atentos. Al principio, cada paso de Samuel era seguido por un gesto de alerta. Luego, con el paso de los días, ese gesto se volvió espera. Cuando él entraba, ella no retrocedía. Cuando se iba, ella se acercaba. La confianza no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que importan, lentamente, sin ruido. Las noches se alargaron. Samuel dormía a intervalos cortos, apoyado contra la pared del establo, el rifle siempre al alcance por costumbre más que por expectativa. El viento golpeaba la montaña, y en ese sonido constante, regresaban recuerdos que había mantenido a distancia durante años. La vigilancia. La certeza de que otros dependían de él. No para consuelo, sino para mantenerse con vida. Se sorprendió al reconocer la sensación. No era miedo.
Era de ver. El mismo que había sentido cuando hombres esperaban su señal para avanzar o detenerse. Pensó que había dejado eso atrás. Comprendió que no. Lo había enterrado. Y ahora, al cuidar de algo más frágil que él mismo, lo había desenterrado. En la mañana del cuarto día, cuando la tormenta por fin cedió y el cielo se abrió en un azul duro y sin compasión, Samuel salió a buscar agua al arroyo. El sol se reflejaba en la nieve con una luz tan intensa que obligaba a entrecerrar los ojos. El mundo parecía limpio, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando vio las marcas. Huellas humanas. Viejas, parcialmente cubiertas, pero inconfundibles. Botas pesadas. No eran pasos errantes ni rastros de cazadores. Había peso en ellos. Intención. Más adelante, la nieve mostraba señales de arrastre. Surcos irregulares, restos de cuerda atrapados en el hielo. Samuel se quedó quieto, leyendo el terreno como había aprendido a leer emboscadas y retiradas. No habían sido accidentes. Los caballos no habían huido de la montaña. Habían sido empujados hacia ella. El resto del día lo pasó con un ojo puesto en el corral y otro en la línea de árboles. Al atardecer, reparó un riel podrido en el extremo más alejado del cercado, usando tablas que había cortado años atrás y nunca había necesitado. El trabajo tenía un ritmo distinto ahora. Más preciso. Más atento. Al regresar, la yegua resopló bajo, y el potro se movió inquieto. Yo también los veo, murmuró Samuel, apoyando la mano en el cuello de la yegua. Esa noche limpió el rifle con cuidado. Lo aceitó, revisó el cerrojo, comprobó la mira. No buscaba pelea. Pero había recuperado una responsabilidad, y con ella venía la vigilancia. Ella llegó al amanecer. Samuel la vio primero desde la loma. Una figura sola avanzando cuesta arriba, su caballo eligiendo el camino con paso seguro pese al hielo. La observó durante largos segundos antes de hacerse visible. Cuando ella lo vio, detuvo la montura a una distancia prudente y levantó ambas manos, las palmas abiertas. Busco una yegua vallo oscuro, dijo. Y un potro con una herida profunda en el costado. Su voz era firme, clara. No gritaba. No pedía. Samuel bajó los últimos metros y se detuvo frente al portón. Los encontraste, dijo. El alivio cruzó su rostro apenas un instante. Se desmontó y se acercó con pasos medidos, los ojos recorriendo de inmediato a los animales. Se arrodilló junto al potro sin vacilar, examinó la venda con dedos ligeros y precisos. Esto no fue alambre ni roca, dijo en voz baja. Esto se hizo a propósito. Samuel asintió. Ella alzó la vista. ¿Federico Bonilla? Samuel respondió con un solo movimiento de cabeza. La mujer exhaló despacio, como quien confirma algo que ya sabía. Sacó un cuaderno pequeño del abrigo, gastado en los bordes. Mi nombre es Clara Montes, dijo. Trabajo en el registro del condado. Tierras, ganado, transferencias. El nombre de Bonilla aparece demasiado. Siempre cerca del problema, nunca en el centro. Anotó fechas, la profundidad de la herida, las marcas de cuerda. Escribía como si cada palabra tuviera peso propio. Estas heridas no están solas, añadió. Samuel sintió el impulso antiguo de cerrar la puerta. De enviar de vuelta al valle aquello que traía consigo reclamos, preguntas, consecuencias. Pero sabía que hacerlo no devolvería la quietud. Solo dejaría la verdad desatendida. Esa noche, Clara se sentó a la mesa bajo la luz del farol, documentando con cuidado. Cuando Samuel advirtió el riesgo, ella no levantó la vista. Si me voy ahora, seguirán haciéndolo. A los caballos. A la gente. Podrías salir lastimada, dijo él. Ella lo miró de frente. Tú también. No pidió quedarse. Se quedó. Mientras la nieve volvía a caer, Samuel permaneció despierto más tiempo de lo habitual.
El viento rondaba la cabaña como algo inquieto. Comprendió entonces que Clara no había subido buscando refugio. Había venido buscando responsabilidad. Y al no enviarla de vuelta, Samuel había hecho algo más peligroso que proteger animales heridos. Había aceptado una testigo. La montaña cambió de ánimo en los días siguientes. No fue algo visible de inmediato, sino una alteración en el aire, en la forma en que el sonido viajaba entre los árboles, en cómo cada rama rota parecía anunciarse con demasiada claridad. Samuel lo sintió antes de verlo. La sierra ya no era solo silencio. Estaba atenta. Los hombres de Federico Bonilla comenzaron a aparecer en los bordes bajos, nunca demasiado cerca, nunca el tiempo suficiente como para dejarse confrontar. Voces lejanas. El golpe seco del hierro contra la piedra. Huellas nuevas sobre huellas viejas. No subían por accidente. Buscaban medir, marcar, dejar constancia de que la montaña había dejado de estar fuera de su alcance. Clara descendía al pueblo cuando podía, siempre por rutas distintas, sin anunciar su regreso. Volvía con fragmentos de verdad, recogidos con paciencia. Un dependiente que había visto libros alterados. Un antiguo capataz dispuesto a confirmar ventas que nunca ocurrieron. Un ayudante del sheriff que hablaba más de la cuenta después de beber. Las notas se acumulaban sobre la mesa de la cabaña, sujetas con piedras para que el viento no se las llevara. Nombres, fechas, terrenos, cabezas de ganado que cambiaban de dueño solo en el papel. Samuel escuchaba y no interrumpía. Reconocía el patrón. No era nuevo. Solo había cambiado el escenario. La relación entre ellos se asentó sin declaraciones ni urgencias. Compartían el espacio con naturalidad. El paso de herramientas. El silencio cómodo. Las palabras justas. Clara aprendió a leer los momentos en que Samuel necesitaba hablar y los muchos en que no. Él, por su parte, dejó de cerrar los recuerdos con llave. No los exhibía, pero ya no los escondía. Una noche, mientras el fuego crepitaba bajo la tetera, Clara lo observó en silencio. «No hablas de la guerra», dijo al fin. Samuel mantuvo la vista en las llamas. «Porque es ruidosa. Y vine aquí por el silencio». Ella asintió despacio. «El silencio protege», dijo. «Pero también puede esconder». No hubo reproche en su voz. Solo verdad. Clara no veía a un ermitaño ni a un hombre roto. Veía al hombre completo. Y Samuel permitió, por primera vez en años, ser visto sin retroceder. Federico Bonilla apareció una tarde gris, cuando el cielo parecía sostenerse apenas sobre las cumbres. Llegó solo, con el abrigo limpio y las botas secas, como si la montaña fuera una molestia que había decidido tolerar. Se detuvo al borde del corral y sonrió con una calma ensayada. «Mira lo que estaba escondiendo la sierra», dijo. Samuel avanzó hasta quedar frente a él, el rifle apoyado con naturalidad en el brazo. Clara se colocó a su lado. «Tienes algo que me pertenece», continuó Bonilla, señalando con la barbilla hacia los caballos. «No», respondió Samuel. «Tienes algo que quieres». Bonilla sonrió con desdén. «Siempre fuiste bueno desapareciendo, Rivas. Pensé que ya habrías aprendido. Los hombres como tú no se interponen». El nombre, usado así, buscaba herir. Bonilla dio un paso más cerca. «Explorador roto, viviendo de sobras. Esto es donde terminan los que no supieron adaptarse». Por un instante, Samuel sintió la tentación antigua de dejar que la montaña se tragara la decisión. Pero Clara habló antes de que ese impulso pudiera crecer. «Lárgate», dijo con claridad. «O bajo al pueblo con todo lo que he reunido». Bonilla rió, corto y seco. «No pasarás el puerto con esta tormenta». «Ya lo hice antes», respondió ella. «Y lo haré de nuevo». La sonrisa de Bonilla se desvaneció. No dijo nada más. Dio media vuelta y descendió por la ladera. El viento cambió de tono incluso antes de que desapareciera entre los árboles.
La tormenta se estaba formando. No como una amenaza inmediata, sino como una certeza cercana. Clara no dudó. Recogió los documentos, los envolvió en lona aceitosa y comenzó a preparar la montura. Deberías esperar, dijo Samuel, evaluando el cielo. Si lo hago, cerrarán el paso antes del amanecer. Los primeros copos cayeron, ligeros, probando el terreno. Samuel revisó las cinchas con manos expertas. Cabalga fuerte hasta que los árboles se abran. Luego mantente baja. Deja que el viento pase sobre ti. Clara asintió. Si no regreso. Regresarás, la interrumpió él, con una certeza que no admitía réplica. Ella se acercó un paso más. El frío no alcanzó a tocar lo que compartían en ese instante. Pase lo que pase, dijo, lo enfrentamos despiertos. Se alzó apenas y lo besó. No fue un gesto apurado ni suave. Fue firme. Consciente. Un acuerdo sellado sin palabras. Samuel cerró los ojos un segundo y apoyó la mano en su espalda como si siempre hubiera sabido ese lugar. Cuando Clara descendió por la pendiente, la nieve ya espesaba el aire. Samuel observó hasta que caballo y jinete se perdieron entre los árboles, tragados por la distancia, no por el blanco. El portón se cerró. La noche cayó rápido. El viento arreció. Samuel tomó el rifle y volvió al corral. Esta vez no esperaba que la montaña lo protegiera. Había dejado de esconderse. La tormenta no cayó con furia, sino con determinación. La nieve comenzó a descender de manera constante, empujada por ráfagas que recorrían la ladera como si buscaran algo que aún no se atrevía a mostrarse. Samuel permanecía de pie frente al corral, el abrigo cubierto de escarcha, el rifle firme en las manos. Detrás de él, los caballos se movían inquietos, pero no en pánico. Reconocían su presencia. Se sostenían en ella. No sabía si Clara había logrado cruzar el paso. No se permitía imaginar que no. La montaña no ofrecía respuestas, solo exigía decisiones. Las luces aparecieron antes que las voces. Faroles balanceándose en la oscuridad, avanzando cuesta arriba en una línea dispersa. 5 hombres. Luego 6. Botas firmes sobre la nieve endurecida. Federico Bonilla caminaba al frente, el abrigo abotonado hasta el cuello, el gesto afilado por la seguridad de quien cree que el poder siempre termina inclinando la balanza. Última oportunidad, Rivas, gritó. Abre el portón y esto termina aquí. Samuel dio un paso al frente, colocándose con claridad entre los hombres y el refugio. Aquí termina, respondió. Pero no como tú crees. Uno de los hombres de Bonilla levantó el rifle apenas un poco, lo suficiente para que la intención quedara clara. Samuel alzó el suyo y disparó al aire. El estallido quebró la noche y rebotó en las paredes de la sierra como una señal largamente esperada. Durante un instante, el mundo pareció contener el aliento. Luego, otras luces aparecieron más abajo, ascendiendo con paso firme pese al clima. No eran hombres que se ocultaran. Avanzaban de frente, en formación irregular pero decidida. Bonilla giró la cabeza, el ceño frunciéndose por primera vez. El sheriff Tomás Herrera emergió de entre los árboles, el sombrero calado, el abrigo pesado de nieve. A su lado caminaban 2 agentes. Detrás de ellos, vecinos del valle. Hombres y mujeres que habían sido presionados, ignorados, despojados. Gente cuyos nombres ya no cabían en el silencio. Y al frente del grupo, montada con el cuerpo rígido por el frío y la determinación intacta, venía Clara. Su caballo avanzaba con los flancos oscuros de sudor, pero firme. Clara alzó el brazo enguantado, los documentos visibles incluso en la penumbra. Esto es lo que intentaste esconder, dijo con voz clara. Y esto es quien te ayudó a hacerlo. El viento llevó sus palabras montaña arriba. Los hombres de Bonilla dudaron. Uno bajó el arma. Otro dio un paso atrás. El sheriff no levantó la voz. No fue necesario. Federico Bonilla quedó inmóvil.
Su seguridad se disolvió como escarcha bajo el sol que aún no había salido. Las armas fueron bajando una a una. Bonilla fue desarmado. Nadie celebró. Nadie gritó. La ley, al fin, se había presentado sin mirar a otro lado. El amanecer llegó despacio, como si la montaña necesitara tiempo para aceptar el cambio. La nieve seguía cayendo, más suave ahora, cubriendo huellas, apagando el eco del enfrentamiento. Bonilla fue llevado cuesta abajo. Sus hombres se retiraron en silencio. Los vecinos descendieron poco a poco, algunos lanzando una última mirada al corral, a Samuel, a Clara. El sheriff se detuvo antes de irse. «Hiciste lo correcto, Samuel Rivas», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. El nombre, pronunciado sin desprecio ni distancia, pesó más de lo que Samuel esperaba. Clara se colocó a su lado. No habló. No hizo falta. Su mano buscó la de él, y Samuel no se apartó. Cuando la montaña quedó otra vez en silencio, ya no era el mismo silencio de antes. La primavera llegó como siempre lo hacía en las alturas, sin prisa, con cautela. La nieve retrocedió en franjas estrechas, dejando al descubierto la tierra oscura. El arroyo volvió a correr libre, su voz creciendo día a día. El aire se suavizó, aunque nunca se volvió dócil. El pueblo subió una vez más cuando el terreno lo permitió. Se reunieron en el claro alto, donde la hierba comenzaba a abrirse paso. Allí estaban los mustangs. Más fuertes. Más atentos. El potro llevaba la cicatriz en el costado, limpia, visible. Una marca que no hablaba de daño, sino de resistencia. No hubo discursos. No hubo órdenes. Samuel abrió el portón y dio un paso atrás. La yegua avanzó primero, probando el aire. El potro la siguió. No huyeron. Caminaron juntos, despacio al principio, luego con mayor decisión, hasta que el campo se abrió frente a ellos. Cuando finalmente corrieron, lo hicieron por elección, no por miedo. Un aplauso breve se elevó y se apagó. Fue suficiente. El sheriff se acercó después. «Esta tierra necesita un guardián», dijo. «Alguien que la conozca. Alguien que no la venda». Samuel miró a Clara. Ella no respondió. Su mano en la espalda de él fue respuesta suficiente. «Lo haré», dijo Samuel. «No como dueño. Como custodio». La vida no se transformó de golpe. No hubo finales perfectos. Pero la cabaña dejó de ser solo refugio. Se llenó de mapas, de registros corregidos, de visitas discretas. Clara permaneció, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque eligió quedarse. Algunas noches, Samuel aún salía a escuchar el viento entre los árboles. Pero ya no hablaba de esconderse. Hablaba de responsabilidad. La montaña ya no guardaba a un hombre roto. Sostenía un hogar. Y Samuel comprendió, al fin, que la compasión no era debilidad, que el honor necesitaba testigos y que amar, en su forma más simple y más dura, era elegir permanecer.